Buenos días, bienvenidos a este nuevo foro de CEOs. Comenzaremos en aproximadamente 2 minutos. Gracias por esperar. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez y en nombre de Practia quiero darles la bienvenida a este nuevo panel y a nuestra nueva casa virtual, ya bastante permanente, y agradecerles a todos por su participación. Hoy tenemos una nueva edición de CEOs en tiempos de COVID, es la 8ª, y se suma al contexto de otras actividades que venimos desarrollando con CISOs, con la industria banca y fintech, con academies, talks y foros de soluciones de automatización y de agilidad. El de hoy es un formato de panel habitual, donde tendremos un moderador y 2 invitados, y la posibilidad de hacer preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de la herramienta, que la encontrarán en la parte superior derecha de la misma, y que serán respondidas al final. Permítame que les presente el panel. Estará moderado por Miguel Vilelo. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias por la invitación. Miguel ha sido CEO en empresas y organismos públicos de la Argentina, y también nos acompañan hoy Fernando Broder, CEO de Asiscard. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Gracias. Y Pedro Moreno, CEO de Orígenes Seguros. Hola, Pedro. Hola, José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, bienvenido, gracias. Agradecerles a todos ellos la participación y por dedicarnos este tiempo y compartir sus valiosas experiencias en estos momentos que seguimos transitando, ¿no? Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes, y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones o empresas, ni de la empresa organizadora del panel. Sin más preámbulos, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica del panel y dará comienzo a la sesión. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, buenos días, Pedro. Buenos días, Fernando. Un gusto Buenos días, compartir Miguel. con ustedes. Un gusto compartir con ustedes el panel. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, y vamos a dar comienzo al 8º panel. Esto ya parece una miniserie, ¿no? Es la temporada 1, el 8º panel de la temporada 1. No sé, tenemos temporada 2 después. De este foro. Bueno, antes de avanzar quería decirles que tienen habilitado el Q&A para hacer las preguntas que quieran hacer, que las vamos a contestar sobre el final. Y bueno, y vamos a arrancar. Sin más, como siempre, ¿no? Contamos con 2 CEOs de empresas importantes del país que nos cuentan cómo transcurrieron todo esto, y bueno, y vamos a hablar un poco de lo que va a venir.
Así que, bueno, vamos a arrancar por el principio. Digo, ¿cómo los encontró, ¿no? ¿En qué situación los encontró esta, no sé si ya cuarentenas, no sé, 150, no sé, cómo los encontró el inicio de esta situación allá por el mes de marzo? Si tenían, digamos, había algún plan de contingencia que cubría parcialmente esto. Totalmente creo que no, porque una crisis como esta con tanto tiempo nadie se la imaginaba. Y qué cosas tuvieron que implementar, robustecer o acelerar en una primera etapa. Pedro, ¿querés empezar vos? Ok, sí, sí, sí. Empiezo yo. Bueno, a ver, yo creo que todo plan de contingencia o pensamiento a estas situaciones de crisis a veces son difíciles. Y realmente uno nunca sabe si van a funcionar al momento que pasan y se ejecutan, ¿no? En Orígenes, cuando llegó, digamos, y por bajada del gobierno y apoyo de la dirección, dijo, a ver, hay que cuidar al empleado, digamos, bueno, ¿qué herramientas tenemos y qué tenemos que hacer para que el empleado pueda trabajar desde su casa? ¿Sí? Nosotros, tanto como así Carlos, el equipo de Fernando, tenemos un call center. Bueno, a ver, tiene que estar al 100%. ¿Qué tenemos que hacer? Hagamos las pruebas. Y eso prácticamente fue en 48 horas que tuvimos que entender a ver qué riesgos y qué situaciones teníamos que predecir para decir, bueno, el call center va a la casa, el equipo de operaciones, la gerencia, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos más notebook? ¿El usuario tiene una computadora para dar el primer paso y arrancar? Así que la verdad que estuvimos muy a las corridas. Por suerte nos encontramos con un panorama positivo, porque uno dice, bueno, a ver, cantidad de conexiones de VPN que es algo que a uno le viene a la mente, lo primero, que seguramente Fernando también habrá pensado, bueno, mando toda la gente, digo, ¿se va a soportar? ¿Se van a caer las VPN? Y la realidad que vos decís el manual y decís, bueno, el firewall soporta X o no tiene ningún problema, eso realmente se prueba en estos momentos de crisis. Por eso yo lo veo como una oportunidad. Así que tuvimos la suerte de que no tener ningún problema y que hoy 100% estamos trabajando remoto y online. Ahí le paso la posta a Fer. Sí. Fernando. Sí, gracias, Pedro. Sí, similar a lo que comentaba Pedro, Asiscar es una empresa que tiene oficinas en 36 países del mundo, incluido Asia y Europa. La pandemia llegó primero a estos lugares, a nosotros nos alertaron primero desde China, después desde España, con lo cual pudimos trasladar esas operaciones digamos, en formato remoto y nos permitió planificar también la descentralización de la operación en Latinoamérica y en el resto de locaciones donde prestamos servicio en forma un poco más ordenada. Es decir, nos dio un tiempito para planificar esta situación, más allá que pareció lo que decía Pedro, en menos de una semana teníamos a más de 2.300 empleados de Asiscar en sus casas. Si querés, con una complejidad adicional, que tenemos gran cantidad de call centers dispersados por todo el mundo, y eso requiere no solamente tener una notebook y una conexión a VPN, sino un poco más de software o de computadoras y de puestos de trabajo un poco más armados que simples herramientas de oficina. Asiscar también es una empresa que por estar digamos, en el rubro de los viajes, atiende 7x24, con lo cual nuestra preocupación, además de tener a la gente en condiciones para poder operar, es que el cliente o nuestros clientes en el mundo no se vieran afectados y justamente en el medio de una pandemia donde podrían requerir bastante asistencia, tengan servicio por parte de nuestra empresa 7x24, que es lo que tenemos que cubrir, básicamente. Y la verdad que los resultados fueron muy satisfactorios. Como decía Pedro, los DRP, los BSP, todos estos procedimientos que son muy lindos cuando están escritos, más allá de las pruebas que vos hacés durante el año, estas pruebas de contingencia, no hubo mejor oportunidad que una pandemia, por lo menos le sacamos eso como positivo para probar nuestras contingencias y quedamos muy satisfechos con los resultados. Claro, porque aparte que la prueba es un rato, ¿no? Vos probás un rato y en general probás lo crítico, pero al principio, bueno, te ocupás de lo crítico, pero después lo no crítico también, con el tiempo, cuando pasan los días, lo no crítico se vuelve necesario también, ¿no? Porque tenés que operar con todo, ¿no? Exacto. De hecho, hay mucha inversión que se hace en los sectores de tecnología que a veces también es para estar cubierto ante este tipo de situaciones. También, como decía Pedro, la preocupación de la continuidad de la pandemia, es decir, cuánto iba a resistir
qué tan robustos estábamos, que en la teoría sabíamos y estábamos muy tranquilos, que nos daba como para mantener esta situación en forma cuasi permanente. Por supuesto que fue una prueba de fuego y desde marzo estamos operando, como te decía, más de 1.300 personas y call centers en forma descentralizada en sus casas, con lo cual es una gran prueba de fuego. Sí, sí, el Concerte Sí, tiene otra totalmente. complejidad. Sí, y lo que agrego que como recién decíamos con Fernando, en estas pandemias siempre hay oportunidades. Y esas oportunidades a nosotros nos llevó también a evaluar y mejorar aplicaciones o los tiempos de respuesta de, por ejemplo, en el call center, digamos, cosas que a veces no, como trabajan en una red interna, ¿sí? O en una empresa, vos decís, bueno, trabajan de una forma, pero cuando lo sacás por ahí en otro contexto, tienen otro comportamiento, ¿sí? Y la verdad que esos cambios que nos tuvimos que adaptar de alguna forma, obviamente rápido, porque detrás de eso hay una calidad de servicio hacia el cliente, fue positivo, ¿sí? Inclusive llegamos a mejorar, digamos, aplicaciones o tiempos de respuesta. Así que para el lado de sistemas, o por ahí puesto mío de Fernando, estas crisis a veces te da oportunidad de mejora, y eso lo veo como Sí, algo positivo. sí, yo creo que también esta crisis pudo reposicionar al área de sistemas, porque la verdad que lo que la tecnología permitió que las empresas operaran y la tecnología es operada justamente por la gente de tecnología, ¿no? O sea, que tuvo que salir rápido, que demostramos que bueno, que no somos tan lentos como piensan, porque salimos rápido, se salió bien y se mantuvo, ¿no? Sí, te agrego ahí que obviamente depende de sobrellevar esta crisis las herramientas tecnológicas y la capacidad en el área de sistemas. En el caso de Asiscar, la compañía en su conjunto, no solo el área de IT, mostró mucha versatilidad y mucho compromiso a la hora de estos movimientos que, como decíamos antes, si bien hubo una planificación, hubo que correr un poco. Y también por parte del resto de los empleados de las áreas de servicio, de soporte, acostumbrarse a trabajar de forma distinta, con lo cual son momentos en que las empresas se tienen que unir y trabajar en pos de un objetivo, y no fue solo mérito de IT, sino de todas las áreas que reaccionaron con la velocidad esperada y con la predisposición para trabajar de esta manera, ¿no? En todo sentido, no es lo mismo, como todos sabemos, trabajar en un ambiente controlado como es una oficina que dentro de un departamento, más allá de las complicaciones o características técnicas de cada uno, ¿no? Sí, ahora vamos a ir un poco a eso, ¿no? La gente y el trabajo remoto, ¿no? La gente se tuvo que ir a trabajar a la casa, digamos, en la casa hay situaciones diferentes, ¿no? Hay gente que vive sola, hay gente que vive con una familia, hay gente con chicos chicos. El lugar físico es uno de los temas, la conexión es otro, después el compartir computadora, los chicos están en clase, entonces necesitan computadora, necesitan soporte, y también tenés gente de riesgo que tenés que cuidarla, ¿no? Gente de por ahí más de 60 que tiene que cuidarse porque tienen, digamos, están en un grupo de riesgo, y por ahí también dan soporte a procesos críticos, ¿no? Por lo tanto lo necesitás, bueno. Y el otro tema es mantener la motivación en una cuarentena tan extendida, ¿no? Porque lo que al principio era novedad ahora es rutina, ¿no? Así que no sé si Pedro querés hablar vos de esto. A ver, sí, es como decís, a ver, nosotros cuando esto arrancó, no me acuerdo, 16, 20 de marzo Sí. aproximadamente. Sí, el 19, mira, me acuerdo. 9, bueno, entonces, Va, el 20, el 19 de la noche empezaba el 20, creo que fue, sí. claro, y bueno, dijimos, bueno, listo, todo el mundo, bueno, ya unos días antes, las personas de alto riesgo, ya se le había dado, digamos, el acompañamiento para que ya empiece a trabajar desde la casa, pero el full, digamos, de toda la nómina era a partir entre el 16 al 20. Y dijimos, bueno, ok, se manda todo el mundo a la casa. Ok, ¿esto qué será? ¿Un mes? ¿Se va a renovar, digamos, y después todos volveremos? Bueno, ok, obviamente es como decís, esto ya es una cuarentena, es un estilo de trabajo, más que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces tuvimos que, en primer caso, bueno, decir, relevar porque no todo el mundo tenía notebook, o sea, los que tenían notebook eran aquellos que por ahí tenían reuniones afuera, se iban y venían, ¿sí? Si bien había un proyecto de actualizar todo el parque a notebook, se dijo, bueno, ok, es una planificación. Acá tuvimos que adelantar eso y decir, bueno, a ver, de toda la nómina que tenemos, ¿cómo salimos? Compramos tanto. Y en ese momento, a Fernando también había pasado, todo el mundo salió a comprar notebook, a pelear precios, a que no tenías stock, que te entregaba este, que no te entregaba el otro. Así que estuvimos en esa discusión, en esa ida y vuelta, compramos un gran paquete de notebooks, se le dio al empleado,
la comunicación, digamos, al principio era mi teléfono y el de todo el equipo de sistemas, los primeros días era llamar, y tengo este problema, y tengo el otro, tengo el otro, tengo el otro. Así que en ese sentido el trabajo en Orígenes, tanto de la dirección y el apoyo, fue decir, destrabemos y demos lo necesario al usuario para que pueda trabajar de la casa. Con eso mismo que decís, todos tienen una situación diferente, ¿sí? Y como ahora estamos trabajando también en un protocolo de vuelta, porque todavía no sabemos cuándo vamos a volver, pero sí hay que estar preparado. Hay que empezar a evaluar infraestructura, controles, ¿sí? Las necesidades básicas de aislamiento o distanciamiento social que tienen que existir en una empresa. Y en esas cosas también el equipo de recursos humanos dijo, bueno, a ver, hagamos una encuesta y trabajemos a ver quién quisiera volver, porque la vuelta seguramente va a ser por tandas, no vas a volver un 100%. Bueno, ¿quién quisiera volver en principio con prioridad? Y ahí la verdad que nos sorprendimos. Había gente que quería volver lo antes posible, ¿sí? Porque el contexto, la situación de la casa era complejo, porque no tenía espacio, porque por ahí se le complica, qué sé yo, por los niños, digamos, que dan vuelta por todo. Bueno, había diferentes situaciones, y la verdad que nos sorprendió. Y había gente que quería seguir trabajando de la casa, que estaba muy cómodo y no quería cambiar. El acompañamiento en este sentido, primero cuando esto se extendió, y como decía Fernando hace un rato, mandamos sillas, si necesitan notebooks, si necesitan monitores, lo que sea necesario, entendiendo que esto se va a extender, tratando de estar muy cerca. De hecho, yo soy muy, cada vez que hago una conferencia con el equipo, con otro, digo, bueno, a ver, pongamos la cámara. O sea, romper un poco la barrera de decir, pará, estamos hablando, pero que haya un gesto del otro lado. A ver, si te digo algo, te molesta, me decís. Y eso es algo que en Orígenes, a ver, implementamos Teams 100%, o sea, lo utilizábamos solamente la gente de sistemas en principio, y esto en el transcurso de una semana se hizo masivo. Pero masivo a nivel directorio, masivo a nivel gerencial. Hoy manejamos con una madurez cualquier reunión, cualquier presentación, 100% por Teams. Se hizo muchas capacitaciones, digamos, del equipo de comercial utilizando Zoom, cosas que antes por ahí vos decías, no, bueno, tengo que alquilar un salón, reservar. Bueno, todo eso fue el acompañamiento, y que la verdad, 100% de Orígenes acompañó y maduró de una forma que, sin problemas. Hoy te digo, hoy hay una reunión, es virtual, se comparte una presentación, se hace dailies a la mañana, tenemos desayunos virtuales, ¿sí? Desayunos donde arrancamos y decimos, bueno, ¿sabes qué? Cada 15 días con alguna de las áreas hacemos un desayuno, cada uno desayuna, charlamos, compartimos un poco. Yo creo que es un gran desafío, y lo que sí es importante, siempre tener el acompañamiento de la dirección. Entendiendo que lo primero es tratar de cuidar al empleado, ¿sí? Y nosotros, que somos los mandos que hacemos cumplir y acompañar a cumplir ese objetivo, que los resultados estén, ¿sí? Claro. Porque muchas de las cosas de los paradigmas se da, bueno, este trabajo remoto va a funcionar, se va a cumplir, ¿sí? El paradigma de decir home office sí o no, bueno, yo creo que, vuelvo a decir, esta crisis fue una oportunidad para romper ese paradigma, y se demostró, por lo menos en Orígenes, que se trabaja, inclusive, se está trabajando un poco más, ¿sí? Y ahora le doy la posta a Fernando, digamos, para que haga sus comentarios. Yo creo que hoy no hay a veces límite de horario, ¿sí? No. Que Sacale no, las veces. claro, que no está Sacale bueno las veces. mantenerlo en el tiempo, no está bueno mantenerlo en el tiempo, pero a Claro. mí me pasa, yo voy, bueno, estudio, porque estoy haciendo un posgrado, vengo, trabajo, como, y vuelvo al trabajo, y así sucesivamente. Pero bueno, no sé, Fernando, ¿vos qué decís? Sí, no, estoy de acuerdo. En Asiscar el home office para el área de Haití exclusivamente arrancó en el año 2008, con lo cual está bien, no en forma permanente, sino era más parcial, algunos días por semana, y de acuerdo también al rol de cada uno, con lo cual, si querés, en el área de Haití, esta forma de trabajo no nos espantó ni nos sorprendió demasiado. Por supuesto, es un tema de costumbre. Y para el resto de la organización, que no tenía políticas formales de home office, la verdad que se adaptó muy, muy rápidamente. Y desde Haití nuestro objetivo es dar las herramientas tecnológicas y de comunicación necesarias para que la gente
dentro de las circunstancias, pueda trabajar lo mejor posible y que tenga todas las capacidades para poder comunicarse e interactuar con el resto de las personas. Cuando nos juntamos para planificar todo esto de la descentralización de los puestos, de llevar a la gente a sus casas, la pregunta que salió es por cuánto tiempo, cómo configuramos o cuánto nos robustecemos, digamos, hasta qué momento, por cuánto tiempo, qué parámetros le ponemos, por 3 meses, por 6 meses. Y la respuesta fue, no tenemos idea cuánto va a durar, con lo cual tenemos que estar preparados para que esto dure en forma indefinida. Obviamente, todos pensamos que para estos días, para agosto, septiembre, ya íbamos a estar de vuelta en la oficina. Yo estoy contento que la compañía puede responder y trabajar tranquilamente desde sus puestos de trabajo sin tener ningún tipo de problema. Por supuesto que para la gente, como decías antes, Pedro, trabajar de sus casas no es exactamente lo mismo, pero nosotros desde Haití lo que tenemos que garantizar es que mientras la dirección de la empresa defina que el trabajo es remoto, nosotros tenemos que brindar las capacidades para que eso sea posible. Y también, atado a lo que decías vos, Asiscar es una compañía muy, muy humana. En primer lugar, se trató de privilegiar a la gente de riesgo, mandarlas a las casas y después, obviamente, acompañar tecnológicamente. Así que, básicamente eso. Y yo creo que encima digamos, el trabajo remoto durante la pandemia es distinto al trabajo remoto anterior, porque antes vos te quedabas en tu casa, por ahí los chicos estaban en el colegio, estabas solo, ahora es como el trabajo remoto con la familia todo el día adentro, ¿no? Y eso cambia mucho, por eso también debe haber algunos que quieren volver, porque vuelta a la situación es diferente, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Hay de todo, por eso hay gente que está más como en la casa o que le Sí, viene mejor. sí, Y hay gente que prefiere estar en la oficina porque los niveles de concentración, más allá de estar quizás más tiempo conectado, a todos nos pasa, salvo el que vive solo, no es lo mismo. Entonces, ¿no? la dedicación full al trabajo sin desconcentración en la casa es prácticamente imposible, por lo menos para los que tenemos familia, pero Claro. particularmente vendría bien estar en la oficina al menos algunos días para resolver Claro. ciertas situaciones y dedicarse con exclusividad a esto. Bueno, un poquito ahora quería hablar un poquito de la operación durante toda esta situación, ¿no? Digo, ¿qué cambió en la operación? ¿No? Bueno, algo hablaron ya de los call centers, ¿no? Muchas empresas ampliaron canales y además, digamos, de que hubo que sostener, digamos, el día a día en forma remota, también en muchos casos hubo que desarrollar un montón de requerimientos nuevos no previstos, ¿no? Sí. Eh, no sé, Fer, Pedro, ¿querés ¿querés? arrancar? ¿Que arranco yo? A ver, sí, a ver, en el caso de Orígenes se está atravesando, digamos, un cambio de core, ¿sí? Con lo pesado que es un cambio de core, sabiendo que a veces esto pasa, no sé, cada 10, 15 años, nos agarró en el medio de la pandemia y dijimos, bueno, a ver, no tenemos que bajar los brazos, acá hay que seguir adelante, seguir trabajando, y la verdad que se hizo muy desafiante, ¿sí? Porque mantener dos core al mismo tiempo, y estos proyectos involucran al 100% de la compañía, no es solamente sistemas, ¿sí? Así que en ese sentido yo creo que todo Orígenes respondió muy bien, ¿sí? Tuvimos que reforzar, como te digo, las necesidades de los usuarios y estar más cerca para acompañar. Sí nos tuvimos que acomodar con algunas situaciones operativas de autorizaciones, ¿sí? Que antes firmabas un sello, ¿sí? O hacías una firma, bueno, eso se tuvo que orientar más a una parte más digital por mail, digamos, automatizarlo por otro lado. Como te decía, el tema de las reuniones fue un tema de operación. También nosotros estábamos muy acostumbrados a las reuniones presenciales, ¿sí? A coordinar, inclusive con los proveedores. Fue no un issue, pero fue una incertidumbre de saber, bueno, a ver, tenemos tantos proyectos en camino, y entre ellos el cambio de core, y decimos, bueno, a ver, es algo totalmente desafiante, porque el otro es, bueno, los proveedores que te acompañan, ¿sí? Y en este caso el proveedor que teníamos, que tenemos en realidad el core, también era un issue de decir, bueno, a ver, no es lo mismo tener una persona al lado, o por lo menos estaba ese paradigma, ¿sí? De tener una persona al lado y controlarlo, que tenerlo a través de una pantalla, ¿sí? Y ver que los resultados y la dinámica, creo que uno no estaba muy acostumbrado a eso, a sentarse e interactuar como estábamos nosotros, con Miguel
Fernando, y por ahí nos tenemos que sentar a definir un circuito, realizar un documento o algo. La verdad que eso fue un cambio, pero positivo. Se avanzó un montón en el proyecto. Las operaciones a nivel administrativas se cumplieron todas. En algunos se mejoraron los tiempos. No tuvimos problemas a nivel de infraestructura, que como digo, nunca se prueba las cosas o nunca se está seguro hasta que pasa un momento de crisis y es una oportunidad. En ese sentido no hubimos afectado la operación de Orígenes por el apoyo, digamos, del área de tecnología, así que eso es algo positivo que hoy, después de varios meses, me pone contento decirlo, ¿sí? En ese momento era una incertidumbre. Hoy me paro acá y digo, no, pará, la empresa está laburando en 48, 72 horas, el 100% estaba laburando de la casa, y hoy estamos trabajando y se cumple con todos los compromisos, tanto internos como externos al cliente, en tiempo y forma. Y la verdad que eso me hace poner contento de mi posición. Con respecto a la operatoria, como te decía, esos fueron los grandes desafíos. Acomodarnos a esta era digital, interactuar no presencialmente y a través de una pantalla, un monitor, y definir ahí, y creo que ese desafío lo logramos bastante bien, porque se vienen cumpliendo todos los objetivos. Bárbaro, muchas gracias, Pedro. Fernando. Yo lo dividiría en dos, si querés, dos distintos escenarios. El primero, el de lo que tiene que ver con infraestructura, como decía Pedro, también una satisfacción después de X meses, varios meses transcurridos de la pandemia, saber que tecnológicamente estamos muy, pero muy robustos para acompañar la operación por mucho tiempo, o sea, en forma indefinida. Con lo cual esa es una primera prueba de fuego que hemos pasado y que se corrobora solamente en situaciones tan inéditas como esta. Con lo cual, más allá de cuando vos decís qué requerimientos hicimos, más allá de algún tema de VPN o ampliar algunos canales, no tuvimos que realizar muchas modificaciones en nuestra infraestructura para llegar a este punto, con lo cual es una satisfacción y nos ratifica que estábamos muy bien armados para este tipo de situaciones. Desde lo soft, un poco lo digital, Asecar es una compañía que hace tiempo ya viene apostando a las automatizaciones y a la transformación digital. Si querés, esta crisis, de alguna manera lo que hizo, o esta pandemia, lo que hizo fue acelerar los tiempos o la dedicación a ciertos proyectos que antes tenían un mix con otros. Es decir, quizás yo en mi portafolio de proyectos para el año 2020 tenía algunas iniciativas o algunos proyectos que estaban más relacionados con estar físicamente en la oficina, o reacondicionar, o migrar un hardware, o temas por el estilo, o temas no tan core, tan asociados a lo que es la transformación digital. Con esta crisis, esta pandemia, los esfuerzos fueron migrados en mayor medida a todos los proyectos que tienen que ver con agilidad y transformación digital. Veníamos trabajando fuertemente en eso, el área de IT trabaja hace más de 3 años con ágiles dentro de lo que es la organización, pero esta pandemia lo que hizo es acelerar y enfocar todos los recursos de IT en ese norte. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, como veo que seguimos aumentando en audiencia, para los que se conectaron un poco más tarde, les recuerdo que pueden hacer preguntas en el módulo de Q&A y que las vamos a contestar sobre el final de la charla. Bueno, y ahora un poquito quería hablar de cómo les fue con los proveedores, cómo fue con el soporte de proveedores y la integración con ellos, y también si tuvieron que mitigar algunos riesgos que hayan tenido que mitigar. Fernando, ¿querés empezar vos? Sí, en realidad no tuvimos ningún problema con los proveedores, nos acompañaron plenamente. Por supuesto que es muy bueno contar con proveedores de primera línea, con partners de primer nivel. Nosotros también, como decía Pedro antes, utilizamos en gran parte de nuestras herramientas lo que es Microsoft, con lo cual a nivel de comunicaciones y videollamadas entre los colaboradores usamos Teams. También sufrimos como un curso acelerado, si querés, en base netamente a la experiencia, digamos, en el momento donde la gente se volvió experta en el uso de Teams y videollamadas, y ya veníamos como tratando de incentivar las herramientas de Microsoft, de lo que es la suite, y esto por supuesto que lo aceleró en gran medida, con lo cual
como decía antes, tenemos tanto a nivel, nosotros tenemos lo que son herramientas de oficina y comunicación de call centers, partners de primer nivel, con lo cual estuvieron a la altura de las circunstancias, no tuvimos ningún problema en ese sentido, con lo cual no tuvimos issues en ese aspecto. Por supuesto que siempre está presente, o donde más tenía nuestro foco, nuestra preocupación en la parte de seguridad informática. Con esta pandemia no sabíamos no sabíamos qué esperar cuando descentralizamos toda la operación, cómo factores externos podrían implicarnos a nivel ciberseguridad, porque digamos, estas personas que tratan de lastimar o perjudicar a compañías están a la orden del día, y sabíamos que la pandemia iba a ser un foco de oportunidad para ellos. Estamos bien preparados, ya Y están acostumbrados a trabajar remoto, digo, con lo cual la pandemia tampoco les implicó ningún cambio, ¿no? Exactamente, vimos hace poco en empresas de primera línea en Argentina ataques tremendos digamos, a nivel en ciertas compañías, con lo cual, si querés, ahí teníamos un foco no te diría de preocupación, pero sí de atención, para estar bien preparados por si aparecía algo de esto, que más allá de los antivirus que vos tengas y las protecciones que tengas implementadas, nunca estás cubierto al 100%, con lo cual nos tomamos muy en serio el tema de lo que es ciberseguridad, de seguridad informática, y si querés es donde más foco le estamos poniendo nuestros ojos en este momento, ya que lo demás lo tenemos bastante estable. Bárbaro. ¿Pedro? Bueno, a ver, retomando, sí, nosotros lo tratamos de enfocar como en tres pilares. Uno, lo que es todo lo que es sistemas, lo que es aplicaciones, ¿sí? Porque si bien tenemos equipos internos, también tenemos proveedores externos, ¿sí? Que nos ayudan tanto en el desarrollo o en este cambio de core, otro proveedor, y nos sentamos el primer día y dijimos, bueno, a ver, ¿dónde tenemos que meter foco para que esto no se nos vaya? El lado interno, ¿sí? Ahora, el lado de infraestructura y de ciberseguridad también. A Orígenes no era una empresa que estaba acostumbrada a tener mucho home office, por la cual toda esta exposición hacia afuera había que decir, no, bueno, ¿qué? Levantemos la mano y vamos a ver qué cosas hay que fijarse. Una de ellas fue la parte de infraestructura, ¿sí? Que se trató de trabajar y analizar, de decir, bueno, se van tantas personas afuera, tienen conexión de VPN, ¿de dónde se van a conectar? Que tengan la notebook, que sean los permisos correctos. Los sitios que tenemos, hoy estamos poniendo mucho hincapié en lo que es ciberseguridad. Yo creo que hoy el rol del CISO es muy importante, algo que creo que es hace un par de años, antes no tenía tanta importancia en las empresas, y hoy yo creo que es un rol muy importante. Siempre hay gente que intenta hacer daño desde afuera, y creo que en esta etapa de pandemia eso se multiplica de alguna forma, porque todos estamos expuestos a esta era digital, porque todos estamos. Lo presencial es como que se lo redujo a la mínima expresión, y hoy estamos todos interaccionando a través de una era digital. Nosotros en este momento la información está yendo para todos lados. Por ahí en otro momento nos y no, aparte que sumaste por ahí un montón de gente que antes no operaba remoto. Exacto. Y que bueno, y que es un impacto cultural, y que hay que explicarle que es un phishing, ahí, ¿viste? Hay que trabajar bastante cuando encima están remoto y no estaban acostumbrados, ¿no? No digo la gente de tecnología, que ya lo sabía, digo el resto. Totalmente, inclusive cuando... Totalmente, más cuando pasó el episodio de Telecom, también se mandó un comunicado tratando de reforzar los cuidados, o por ahí buenas que había que tener para tratar de evitar cualquier situación a los internos. Así que la verdad que sí, fue un desafío, pero siempre hay algún proveedor que tengas más o menos problemas, tipo de respuesta, ¿sí? Pero en su mayoría nos sentimos acompañados, y creo que gracias a eso estamos trabajando de una forma estable hoy, sin mayores problemas. Bueno, y ahora vamos un poquito al futuro, ¿no? Que cada vez, no sé, cada vez parece como que el cambio está más lejos, pero digo, ¿qué piensan de la nueva normal o la nueva anormal? No sé cómo llamarla. Digamos, ¿qué cosas piensan que se van a mantener y que no? ¿Y qué cosas van a, bueno, ya lo hablamos, supongo que una es la ciberseguridad, qué cosas van a necesitar reforzarse a partir de una operación más digital y más remota, ¿no? No sé, Pedro, ¿querés empezar vos?
¿Arranco yo? Bueno, Sí, sí. a ver, la nueva normalidad. Sí, lo escucho en muchos lados Sí, que se empieza a hablar, porque por más que volvamos a las empresas, no va a ser lo mismo. no va a ser lo O mismo. sea, Por lo no va a menos ser. hasta que esté la vacuna. Exactamente. Inclusive, pues yo creo que cuando Sí, vuelva la vacuna, ya va a haber un antes y un después. ¿Sí? Las empresas que no tenían acostumbradas lo que es el home office, hoy muchas empresas lo van a empezar a adoptar. ¿Sí? sí. Yo creo que ese es uno de los cambios más grandes que está dejando, ¿sí?, esta pandemia. Después, Una obviamente, combinación diferente, ¿no? Una combinación diferente. No es que no va a haber trabajo físico presencial, sino que va a haber una combinación diferente a la que había entre el remoto y el presencial, ¿no? exactamente, yo creo que hoy se va a fortalecer mucho más el home office, porque esa incertidumbre de saber que si es tan o no productivo, creo que eso se rompió, esa barrera, entonces creo que eso va a tener mucho más hincapié en que se ejecute, ¿sí? Lo otro es toda la era digital, el pensamiento digital. Lo que antes uno pensaba que se podía hacer presencial, un traje o algo, hoy tiene que abocarse a todo lo que es innovación. ¿Sí? Innovación de decir, y esto lo hago hincapié tanto interno como externo. ¿Sí? Las personas que iban a las sucursales, y bueno, ese control o validación de identidad o cualquier otra cuestión o casuística va a pasar por el pensamiento digital. ¿Sí? Y yo creo que ahí es donde nosotros estamos trabajando mucho en decir, bueno, a ver, probemos a ver nuevas cosas, ¿sí? Que por ahí eso después se va a generar una tendencia, ¿sí? Para mí es, innovás, ¿sí? Lo probás y después al tiempo se puede generar una tendencia o no, ¿sí? Porque eso no siempre abarcás toda la necesidad completa, ¿sí?, de lo que querés en principio. Pero en ese sentido estamos trabajando mucho en la innovación, en nuevos proyectos. Esto aceleró, ¿sí?, aceleró cosas que teníamos más para adelante, decir, no, pará, ahora en este contexto tenemos que hacer mucho más foco en todo lo que son canales digitales de venta, de contratación, de atención al cliente, es decir, todo lo que esté pensado hacia afuera y hacia adentro, hoy nosotros nos forzó a darle una prioridad, digamos que antes por ahí no estaba en el primer paso, porque era un mix presencial y si querés el área digital. Hoy la área digital me parece que es parte de la nueva normalidad, en todo sentido, de las empresas, y en principio eso. Yo creo que el home office, la era digital, es lo que realmente hoy creo que va a cambiar a muchas de las empresas y muchos, y creo que es el momento de la oportunidad. Bárbaro, Fernando. No mucho para agregar, estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. Acá hay algo que quedó demostrado, que es muy importante, que la tecnología permite que no todo el mundo esté trabajando en las oficinas. Eso quedó demostrado. Esto rompe varios paradigmas que se creía que era solo para parte de gente o de los equipos de sistemas, con lo cual se sabe que ante una crisis o ante una necesidad extrema o por diversos factores, la gente puede trabajar en forma remota. Como vos bien decías, Miguel, antes, yo entiendo que cuando se encuentre la vacuna o las empresas se definan o que se puedan volver a las oficinas, va a haber un balance, por supuesto. Ni todo el mundo remoto, ni todo el mundo presencial, pero es importante eso, la tecnología está para soportar este tipo de decisiones en caso que sea necesario. Y atado a esto, también creo que muchas empresas van a empezar a resaicear o reevaluar sus estructuras a nivel inmuebles, a nivel oficina, ¿no? Teniendo en cuenta que no todo el mundo necesita estar y el valor de lo que es el metro cuadrado en este país o en distintos lugares del mundo, ese balance también va a permitir, debido a lo que te dio la tecnología, lo que te da la tecnología, poder mantener estas estructuras mixtas, redundando también en oficinas más chicas y redundando también en eficientizar y minimizar costos. Porque el origen del teletrabajo, inicialmente cuando se creó, tengo entendido que fue eso, más allá de beneficiar al empleado también, como uno de los objetivos, reducir costos. Con lo cual, creo que estos son resultados y son aspectos que llegaron para quedarse y que van a empezar a reflotar cuando todo en teoría vuelva a la normalidad. Y probablemente, discúlpame, probablemente al principio también, viste, el tema de que tenés que hacerlo
un mix es porque con las oficinas, para tener un mayor distanciamiento social, no van a poder volver todos los empleados. Hay lugares que están cómodos, pero hay lugares que van a tener que también reformatear sus oficinas, ¿no? Exactamente, exactamente. En realidad, por eso decía, yo creo que después de esto no todo el mundo va a hacer home office, no es que ahora todas las áreas van a hacer home office. Creo que es un cambio cultural que llegó para quedarse, pero entiendo que va a haber una gradualidad. Cuando sea posible que todo el mundo vuelva a la oficina, va a haber un gradualismo en todas estas cuestiones. Pero lo importante, como decía antes, ¿está probado que se puede trabajar? Sí. Después cada empresa definirá cuál es el mix o qué es lo que le conviene más. Pero no hay que dejar de lado lo que decía antes, el tema de costos de oficinas, costos de metros cuadrados, teniendo en cuenta que esto puede permitir que no necesitemos a todas las personas trabajando en la oficina al mismo tiempo. Bárbaro. Bueno, y algo hablamos, pero por ahí una vueltita sobre el portafolio de proyectos, ¿no? Si hubo impacto en el portafolio de proyectos por implementaciones que se anticiparon, algunas que se postergaron o que hasta dejaron de tener sentido en este contexto, y realocación de fondos en los proyectos, digamos, en un escenario en donde encima las empresas no están facturando lo que facturaban normalmente, ¿no? O sea, tenés necesidad de tecnología, la tecnología está en dólares, mucha de ella, pero por otro lado tenés restricciones de capacidad para contratarla, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Y sumado a que por ahí cambiaron las prioridades. No sé, Fernando, ¿querés arrancar vos un poco con eso? Sí, sí, cómo no. Sí, yo pertenezco a una industria en la cual la pandemia le pegó de lleno, con lo cual, digamos, es turismo, así que imagínense que la pandemia a nivel actividad le pegó de lleno. Con lo cual, por supuesto, que estamos mirando muy de cerca las inversiones, los gastos, y por ende también lo que es el portafolio de proyectos. En el caso de Asiscar, la compañía desde antes de la pandemia se fue volcando, fue también transitando un cambio a lo que es vertical de salud, con lo cual no solo se dedica a lo que es asistencia al turismo, sino también tiene productos y servicios volcados a la salud, digamos. Es incipiente, pero ya estamos transitando este camino. Si querés, la pandemia lo que hizo es acelerar un poquito más el lanzamiento de estos productos y por ende los proyectos y los requerimientos que tienen que ver con las áreas de IT, principalmente en las áreas de desarrollo, fueron volcados o fueron repriorizados hacia ese sentido. De todas maneras, a nivel IT y a nivel inversión, es una empresa que viene invirtiendo en forma sostenida en los sectores de sistemas y lo sigue haciendo, pero por supuesto es nuestra responsabilidad, tanto de Pedro como mía, mirarlos. Si antes mirábamos los números y los costos con lupa, hacerlo con mucha más precisión, con microscopio, y más cuando uno está en una industria donde, digamos, a todos de alguna manera todo esto le pegó, ¿no? A todas las industrias. La industria del turismo, naturalmente, no estoy diciendo nada nuevo, le pegó lleno, por eso también todas las áreas somos responsables de ver los números, ver los costos y ser lo más eficientes posible. Bárbaro. ¿Pedro? A ver, yo creo que esta pandemia en mayor o menor medida ha pegado a todas las empresas. No, creo que serán contadas o son pocas las que habrán salido beneficiadas, ¿sí? Los que vendían barbijos por ahí, ¿no? O alcohol, siempre digo que son los principales, pero después la mayoría de las empresas se vieron afectadas. En el caso de Orígenes, en algunos casos se vio mejor positivo, qué sé yo. Orígenes vende seguros de vida y seguros patrimoniales también, generales. También tiene la parte de retiro, ¿sí? La parte de retiro es algo que yo diría que en algún caso en este momento está un poco en auge, ¿sí? Porque uno piensa en esta pandemia y bueno, y que si tengo que contratar algo, ¿dónde invierto la plata? ¿Dónde pongo los dólares con toda esta limitación? Y creo que eso está teniendo mucho más movimiento, ¿sí? Que antes. Así que por ese lado. Después, con respecto a lo que es infraestructura, creo que no, como te decía, estamos alineados y respondiendo bien, sin ningún problema. ¿Qué te iba a decir? Me habías dicho la pregunta porque ya me estaba pensando en otra cosa, Miguel. La pregunta era... No, con el portfolio de proyectos, ¿viste? ¿Qué impacto, digamos? ¿Qué impacto, si tuvieron impacto? Sí. Me quedé pensando en infraestructura porque
Sí, lo de portfolio te lo había respondido antes. A ver, lo de portfolio, sí. A ver, nosotros tenemos el cambio de core, que esos orígenes se dijo, bueno, ok, un proyecto tan importante, ¿qué hacemos en esta pandemia? ¿Seguimos invirtiendo o no? La dirección decidió seguir, ¿sí? Apostar, a seguir innovando, así que el proyecto sigue, lo vamos a terminar este año, ¿sí? Que es un cambio gran importante, y se apuesta a adelantar todo lo que es la era digital o transformación digital, ¿sí? Con respecto a lo que es cara al cliente, ¿sí? Así que en ese sentido sí se están adelantando varios proyectos, ¿sí? Que puedan dar una facilidad, digamos que antes era presencial, que ahora tenga otro tipo de solución, ¿sí? En ese sentido sí, se adelantaron. Bueno, Bárbaro, vemos el último tema y después ya vamos a las preguntas porque nos estamos acercando a la hora. Tema, ¿qué aprendizajes les dejó la crisis, ¿no? Tanto desde el punto de vista laboral como personal, ¿qué aprendizajes les sacaron a la crisis? Pedro, ¿querés empezar o...? Sí, arranco yo. A ver, yo creo que más allá de lo que comentaba antes, de las oportunidades como Office, de la parte digital, lo que a mí sigo sosteniendo que los trabajos de agilidad o el management, que ahora se le llama 3.0, ¿sí? Más colaborativo, exactamente, es algo que es un concepto, si querés, medianamente nuevo, pero que está asociado más a la parte de trabajo colaborativo y no tanto jerárquico. Creo que hoy, en esta forma de trabajo, se demostró que funciona, ¿sí? Porque hoy la interacción que podés tener con cualquier rol de la empresa en la era digital es mucho más cerca y es mucho más accesible que por ahí presencial, ¿sí? Hoy, y ese paradigma yo creo que se rompió en Orígenes, el involucramiento y la participación de cualquier rol con la parte directiva, la verdad que es algo muy positivo y la verdad que creo que eso creo que constantemente va a crecer, ¿sí? Y va a romper esa parte jerárquica y donde los roles y esto nuevo que le llamamos tribus, células, vamos orientado a eso, ¿sí? Y creo que esta pandemia, por más que no sea presencial, sí ha demostrado que la comunicación de los diferentes roles, olvidándose un poco la jerarquía, da un valor agregado, ¿sí? Yo eso lo tomo como algo muy importante en esta crisis de aprendizaje. Sí, yo veo también que se articularon muy rápido cosas entre gente de distintas áreas, viste, por ahí está más rápido que cuando era presencial, ¿no? Con esto. Probablemente mucho por la necesidad, todo, pero realmente vos ves que se resuelven las cosas bastante rápido en la crisis y hasta en los servicios te das cuenta. Yo me di cuenta de muchas cosas que hasta te parece milagroso que lo resuelvan tan rápido, pero antes no lo resolvían tan rápido. Así que no sé, Fernando, si querés agregar algo. Sí, sumando a lo que decía Pedro, yo veo dos aspectos acá. Si querés, en lo que son áreas duras, la importancia de las contingencias. Un poco lo mencionaba al principio, Miguel. Digamos, todos nos jactamos de tener planes de desastre, de continuidad de negocio, que tenemos contingencias cuando participamos en licitaciones. Y un aprendizaje para adentro es, además de tener las contingencias, es bueno probarlas, es bueno mantenerlas activas. Son planes que uno cree que por la disponibilidad de sus aplicaciones o de los servicios de IT que tiene, que en nuestro caso son muy altos, creemos que rara vez vamos a estar inmersos en este tipo de situaciones. Por eso digo, es muy importante tener este tipo de planes, de procesos que creen que nunca van a suceder y que finalmente en algún momento llegan, y estar bien preparados a nivel contingencias para este tipo de casos. Por lo cual ese es un aprendizaje, el valor y la importancia de las contingencias en nuestros planes de continuidad de negocio. Ese es el primer aspecto. Yéndome un poquito a lo más soft, a lo más terrenal, si querés, un aspecto importante, y recién lo mencionaba Pedro, es el tema de la agilidad, ¿no? Y el dinamismo y las comunicaciones, sí, ágiles. En nuestra compañía, la agilidad, bueno, decía en Haití hace tiempo que lo venimos transitando, y el resto de la compañía, a nivel de digitalización y ágil, también ha encarado o está encarando proyectos de mucha seriedad en este sentido, con lo cual creo que es una temática ineludible para atender para todas las compañías. Digo, la necesidad de la tecnología y la digitalización nos ha llegado de golpe, nos ha golpeado, digo, como sociedad o como mundo de golpe, con lo cual es digamos, un camino que no se puede escapar, con lo cual o te sumás a ese tren o te vas a quedar afuera. Bárbaro.
Bueno, entonces vamos, si les parece, vamos a las preguntas de acá de toda la audiencia. A ver, Bien. vamos a empezar. Hasta estoy viendo, disculpen, pero las tengo que leer. Acá hay una que dice, ¿cómo han visto el rol del CEO en estos tiempos? ¿A qué desafíos se enfrentan? El A CEO, ver, El CIO, bueno, un o poco sea, el creo rol de que, ustedes, va. sí, lo veníamos conversando. Quizás la parte dura está bastante clara, todo lo que ya conversamos a nivel de inversiones en infraestructura, en estar preparados para esta era de digital o la parte de ciberseguridad, que son muy importantes. Quizás el desafío más importante es estar cada vez más cerca del negocio, ¿no? Que no nos vean como áreas netamente de servicios, sino áreas estratégicas para acompañar al negocio. No hay ninguna duda que sin tecnología las empresas no progresan y esto me parece va a ser exponencial con el paso del tiempo, con lo cual nuestro rol, más allá de gobernar hacia adentro las estructuras propias, es estar cada vez más cerca del negocio y lograr que el negocio nos vea como aliados. Creo que ese es el desafío más importante que nos toca. ¿Pedro? sí, yo para agregar, concuerdo con Fernando, el rol del CEO principalmente, muchos años fue la parte dura, la parte de infraestructura, de desarrollo de aplicaciones. Yo creo que hoy el negocio, nuestro rol nos tiene que ver como algo importante, digamos, del acompañamiento, ¿sí? Nosotros nos tenemos que ser un socio estratégico de entender cuál es su objetivo y nosotros acompañarlos para que ellos lo cumplan. ¿Sí? Yo creo que ese es un paradigma que muchos negocios a veces nos ven como la variable de ajuste, el sistema siempre tiene la culpa, no responde, que en muchos casos, ojo, puede ser, pero creo que nuestro desafío hoy, en esta pandemia y antes, es formar parte del equipo estratégico de las empresas, ¿sí? Proponer y acompañar a cumplir los objetivos, ¿sí?, del negocio, y yo creo que ese es el gran desafío, ¿sí? Que nos vean como un aliado, ¿sí? Y no como alguien que, uy, le tengo que pedir a sistemas esto, y sistemas no me responde. No, yo creo que ese es el gran desafío, formar parte del equipo estratégico de las empresas y acompañar a cumplir el objetivo. Sí, para eso tenés que estar desde el inicio en los proyectos, ¿no? Sí. Cuando las empresas entienden que la tecnología es un driver para, digamos, para su negocio, participás de lleno en el proyecto y eso les da una ventaja, ¿no? A las empresas que lo hacen así. Totalmente. Bueno, acá tengo otra que bueno, que me parece que es bastante fácil de contestar, así viste que hacemos una compleja, una fácil como para ir. Dice, ¿cómo vieron el desempeño de sus equipos? Bueno, si querés, empiezo yo. No. Yo no me sorprendió, pero, digamos, las aptitudes técnicas uno ya como que las sabe, ¿no? Las sabe de antemano, más allá de esta crisis o esta pandemia. Quizás lo que sale a la luz en estos momentos es el compromiso en situaciones críticas. Como todos sabemos, los equipos de sistemas están acostumbrados a trabajar fuera de hora, de noche, vamos a cualquier horario. Esto, si querés, fue llevarlo al extremo, porque si bien yo hablaba al principio que nuestra descentralización a las casas, digamos, a nivel home office fue con cierta programación, y en una semana teníamos a todo el mundo en sus casas, hubo que trabajar, vamos, de noche, gente que tuvo que dormir algún día en la oficina para estar al otro día entregando equipos. Fueron dentro de esa semana 2 o 3 días de altísima tensión y preocupación, porque todavía no está decretada la cuarentena, pero sabíamos que en cualquier momento venía. Y en nuestro caso, siendo una compañía que tiene que dar servicio 7x24 y cumplir con ese estándar que nos propusimos de en ningún momento dejar de dar servicio a nuestros clientes, generó un estrés importante y la verdad que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, como decía antes, no porque dudaba de la parte técnica, sino del compromiso, la parte humana y de la dedicación que mostramos. En ese sentido estoy muy satisfecho. ¿Pedro? En mi caso, yo creo que las actitudes técnicas, como decía Fernando, creo que eso ya se viene probando y es algo fácil de evaluar, ¿sí? Con los resultados, pero algo que se destaca son las actitudes personales, ¿sí? El compromiso, transpirar la camiseta, como mencionaba,
nosotros estamos atravesando un cambio de core y la verdad el equipo de sistemas ha dado todo para llegar y más llegar a la finalización de este proyecto, y no era solamente eso, sino mantener la operación y seguir con los otros proyectos. Y somos las mismas personas, eso nos pasa en todas las áreas, o sea, tengo que hacer esto, pero no tengo que dejar de hacer lo otro. Y en ese sentido ha mostrado compromiso en decir, no, mira, yo tengo este objetivo y tengo que trabajar un sábado, tengo que trabajar un domingo, me tengo que quedar hasta tarde, tengo que acompañar al usuario. El usuario tiene un error productivo y no puede hacer alguna parte, listo, yo lo acompaño. O sea, en ese sentido, todo el equipo de sistemas, y en mi caso yo también tengo operaciones y proyectos, la verdad que yo estoy muy contento con todo el equipo. Me ha demostrado que ya antes de la pandemia, y yo creo que ahora con la pandemia, que en algunos casos no tenemos un límite de horario, creo que lo mencionaba antes, y eso sobrepasa un poco, y no todos se suben, ¿sí?, a eso, porque al fin y al cabo, tu laburo trabaja desde 9 a 18. Después de las 18, por más que estés en tu casa, tengas una computadora, tenés otras cosas para hacer. Y sin embargo, han demostrado un compromiso y un acompañamiento a los objetivos de la empresa que yo lo he encontrado 100% comprometido, y no solamente eso, sino las otras áreas. La verdad que creo que eso, la actitud de una persona contagia a otra persona, ¿sí? Y eso lo veo como algo que se generó mucho en esta época de pandemia, en este contexto, ¿sí? La verdad que en ese sentido estoy muy contento con el desempeño. Bueno, muchas gracias. Acá hay una que yo la tiro, si la podemos contestar algo bien, y si no, pasa. No, que tiene que ver con la nueva ley de teletrabajo, ¿no? ¿Cómo piensan que va a impactar? No sé, para mí es algo muy reciente, que no sé si tenemos el análisis suficiente, que creo que no es solo un análisis desde el punto de vista de tecnología, recursos humanos tiene mucho que aportar ahí. Entonces, yo no sé si quieren decir algo de eso, pero bueno, y si no, más o menos creo que lo dejamos acá, pero es eso, ¿no? Dale, Pedro. No, dale, Fer. Puntualmente, bueno, es algo súper nuevo, súper incipiente. Claro. No conozco al detalle la ley que salió, y como decías vos, más allá de las temáticas técnicas o la incidencia técnica, tiene mucho que ver con otros aspectos. Lo que sí creo que este tipo de leyes tienen que no solo favorecer al empleado, que por supuesto eso es muy importante, sino que crearle un marco a la compañía para que de aplicabilidad de todo esto, ¿no? Entonces, yo repito, nosotros hacemos teletrabajo hace 12 años sin ninguna ley, y todo transcurrió sin ningún problema. Lo que espero es que con esta nueva ley, y no tratando de perjudicar al empleado, sino dándole, por supuesto, el beneficio de poder estar en su casa, de poder de alguna manera equilibrar ciertos aspectos, no tener que trasladarse, pero también responder ante la empresa. Así que espero que estas leyes lo que hagan es no poner a la empresa contra la pared, sino favorecer desde todo punto de vista, tanto al empleado, pero también que no complica a la empresa, básicamente. Sí. Repito, no conozco en detalle el texto final de la ley, más allá que leí algunas cosas en inglés. Sí, yo te digo, estuve en algunas charlas de la ley, pero tampoco sé, yo sé que hay muchas cosas que después hay que ver en la implementación, ¿no? Porque una cosa es la ley, otra cosa es la reglamentación, y hay que ver bien, va a requerir un análisis, me parece, profundo, que excede, donde el sistema va a participar, pero esto es una ley para todo el mundo, así que, y tecnología da la infraestructura, pero yo creo que hay mucho trabajo sobre todo de recursos humanos para analizar todo eso. Sí, yo opino, a ver, para no agregar mucho más, opino como Fernando, tiene mucho condimento de entender cómo poder acompañar, ¿sí?, al empleado sin perjudicar al empleador, ¿sí? Creo que hay muchos puntos de que si, bueno, el empleador le tiene que proveer ciertas cosas, sin horarios, y a coordinar, yo creo que tiene que verse como algo positivo que puede salir a partir de este contexto, pero siempre cuidando la forma organizativa del trabajo, ¿sí? La ley tiene que acompañar, digamos, la productividad y los resultados de los objetivos positivos de la empresa, ¿sí? Esta es una modalidad de trabajo, sino si la ley le da mucho para un lado, mucho para el otro lado, ese desequilibrio afecta en algún lado, ¿sí? Una forma de trabajo. Pero bueno, yo creo que se tiene que madurar y todavía trabajarla bastante como para tener algo más certero.
Sí, sí, yo también, yo creo también eso. Por eso hice la pregunta, digamos, justamente con este concert, ¿no? De que, bueno, llegamos a las 2, pero bueno, como las grandes bandas de rock, vamos a hacer 2 más, ¿viste? Para no quedar acá. Eh, bueno, hay varias que creo que las fuimos contestando. ¿Cuáles son los proyectos de trabajar este año? Esas las fuimos contestando. Si tuvieron que postergar proyectos, pues la gente va haciendo preguntas y después va avanzando la charla y muchas se van haciendo. Hubo una que la contestamos parcialmente, la contestamos, pero por ahí se puede agregar algo que tiene que ver si piensas que va a haber cambios en el modelo de negocio de sus empresas. Bueno, Fernando había comentado algo que se estaban yendo también para salud. No sé si quieren agregar algo más. O sea, y si va a ser un modelo de negocio más digital, yo creo que todo va a ser un negocio más digital. No sé si quieren agregar algo sobre esto. No, en particular, en mi caso, perdón, Pedro, Sí, como decíamos antes, lo digital todos lo teníamos en la cabeza. Si querés, esto es un reminder de la aceleración que necesitamos darle a este rumbo. Y cuando hablo de digital, no solo me refiero a una aplicación que sea con mejor experiencia de usuario o más digital per se, sino también desde IT, todas las herramientas tecnológicas que podamos dar a nuestros clientes y a nuestros empleados también, es decir, herramientas de comunicación, ¿no? Estar siempre innovando no solo en la parte de aplicaciones, sino en el resto de tecnologías que acompañan a nuestros clientes y a los usuarios, es decir, a los empleados de la compañía. sí. Bárbaro. Sí, como para agregar y cerrar, la verdad que sí, yo creo que los negocios van a un pensamiento digital, el concepto del pensamiento, Claro. ¿no? Donde más allá de la transformación uno tiene que pensar ya en una solución digital, ¿sí? No que si la persona tiene que ir y dar algo o presentar, no, sino en un circuito, en un flujo donde la posibilidad digital está. Yo creo que eso todas las empresas, inclusive Orígenes, van a innovar y van a trabajar. Yo creo que eso es lo que se viene para todas las empresas. Bueno, después, bueno, hay una que dice, buenas tardes, ¿cómo actuarán en la nueva modalidad? Continúa como home office, eso creo que lo hablamos, que va a haber un mix, que a la vuelta, o sea, eso ya creo que está respondida. Y otra también dice, bueno, ¿se sintieron acompañados de las grandes multinacionales proveedoras de ERP o equipos? Eso también lo comentaron, ¿no? Que en general, no sé si quieren agregar, pero en general las empresas acompañaron, ¿no? Sí, ahí cuando trabajás con partners de primera línea es como que uno debería descontar que eso tiene que llegar y que estas empresas tienen que acompañar. Por suerte, en el caso de Asiscar se da esta situación, estamos con partners de primer nivel, con lo cual no tuvimos inconvenientes en ese sentido, a nivel de acompañamiento de proveedores. No sé, Pedro, No, vos ahí. no, en el caso de Orígenes tampoco, o sea, en el caso de Microsoft, Oracle, no sé, grandes proveedores, digamos, de servicios, la verdad que yo inclusive diría que estuvieron más cerca que de otros momentos, ¿sí? En esta época de pandemia. Tal vez creo que en el contexto presencial era más complicado hacer una reunión. Hemos tenido reuniones con Microsoft seguidas por diferentes temas, allá de Azure, contrato de EA, o sea, nuevas soluciones, tanto con Oracle. La verdad que yo me sentía acompañado y como algo positivo, y más cercano que antes. Bueno, y con estos últimos 2 temas damos finalización a la jornada, así que Fernando, Pedro, muchas gracias por su participación, gracias a toda la audiencia que nos estuvo acompañando durante toda la charla, nunca bajamos, es más, subimos y nos mantuvimos, y bueno, y gracias a Práctica por darnos este espacio para poder compartir experiencias, ¿no? Muchas gracias a vos, Miguel, y a vos, Pedro, y a toda la gente de Práctica por la invitación. Bueno, sí, muchas gracias Miguel, la práctica, un gusto Fernando haber compartido este panel con vos, y bueno, nos veremos en otro encuentro, seguramente. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Los seguimos esperando en próximos eventos. Estén atentos a nuestros canales de foros para nuevas convocatorias. Y les deseamos a todos buenas tardes y a seguir cuidándose.